Buenos días, hoy nos ocuparemos sobre el taller de tuberculosis pulmonar. Empezaremos con algunos aspectos más importantes sobre la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Qué sucede cuando el alvéolo es invadido por el BK? Cuando el BK llega al alvéolo pulmonar, se va a desencadenar una reacción inflamatoria de tipo inespecífico. Van a enfrentar al BK las primeras líneas de defensa de los pulmones. Primero, los macrófagos alveolares y en segundo término, los polimorfonucleares. Los macrófagos alveolares se conocen a este nivel como histiocitos. Van a fagocitar a los BK. Sin embargo, no logran destruirlos. ¿Por qué no logran destruirlos? ¿Por qué? Porque aún estos macrófagos no están activados. Sin embargo, de todas maneras, es importante esta fagocitosis, porque permite al macrófago tener información sobre el enemigo, sobre el BK. Esta información luego va a ser transmitida a los linfocitos B y a los linfocitos T. ¿Qué sucede con los linfocitos B cuando reciben esta información de parte de los macrófagos? Los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas. Todos nosotros sabemos que las células plasmáticas producen anticuerpos. ¿Cuál es la finalidad, en este caso, de los anticuerpos? Favorecer la opsonización a nivel de los polimorfonucleares. ¿Qué significa esto? Que los anticuerpos van a ser facilitadores para que los polimorfonucleares puedan fagocitar más fácilmente a los BK. Pero no es suficiente. No se logra destruir a los BK con este proceso. ¿Qué sucede con los linfocitos T cuando reciben esa información de parte de los macrófagos? Los linfocitos T se van a diferenciar en células T memoria, se van a diferenciar en células T que producen un tipo determinado de citoquinas, conocido como linfoquinas. Ya hablamos anteriormente que los macrófagos alveolares al inicio no logran destruir los BK. ¿Por qué? Porque no están activados. ¿Qué necesitan estos macrófagos para ser activados? Necesitan el estímulo de sustancias como las linfoquinas. Una vez que la linfoquina estimula el macrófago, este sufre cambios estructurales y se va a denominar luego como célula epitelioide. Estas células epitelioides se juntan y van a formar una célula gigante, conocida con el nombre de célula de Langhans. Las células de Langhans, células gigantes de Langhans, tienen una forma peculiar. Observen en la parte inferior de esta diapositiva. Son células gigantes cuyos núcleos se van a disponer en forma alrededor, en la periferia de la célula, lo que le da el aspecto de una paleta de pintor, como están viendo en la diapositiva. Cuando se juntan macrófagos, el cúmulo de macrófagos se conoce como granuloma. Si son los granulomas ya se han convertido en células epitelioides, se conoce como granuloma epitelioide. Los granulomas en la prima infección dan lugar a lo que se conoce como complejo de Ghon. El complejo de Ghon, el granuloma se va a localizar no en el ápice, sino en la parte media del pulmón. Como están viendo en las estadísticas de esta diapositiva, en el pulmón derecho principalmente, en un 55% y el 45% restante en el pulmón izquierdo. El complejo de Ghon, ya saben, puede terminar generalmente calcificándose y no pasó nada. Pero podría continuar su proceso y dar lugar a una tuberculosis clínicamente establecida. También hay que tener presente que en la primo-infección se produce lo que se conoce como diseminación hematógena del BK. El BK va a localizarse en diferentes órganos, como por ejemplo los riñones, el intestino. Y queda en un estado latente. Y ya posteriormente puede despertar por diferentes factores y dar lugar a una tuberculosis renal, dar lugar a una tuberculosis intestinal.
Esta pregunta es sobre fisiopatogenia. Localización más frecuente de la tuberculosis postprimaria, pregunta el recinto médico del 2011. La primera alternativa, ápice posterior, es la respuesta correcta. Cuando nosotros estamos evaluando un paciente que es sintomático respiratorio y encontramos signos anormales en el tercio superior de los campos pulmonares de los hemitórax y observamos una lesión parenquimal en uno de los ápices de los campos pulmonares, la mayor probabilidad es que se trate de tuberculosis pulmonar. El lóbulo medio, en cambio, es el asiento del granuloma en la primoinfección del complejo de Ghon, como hemos visto anteriormente. Y se localizará el granuloma en las bases más bien en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con infección por VIH. Es el comportamiento, cómo cambia la localización dependiendo de la capacidad de respuesta del organismo. Pasemos ahora a evaluar los fármacos antitebecianos. Los fármacos antitebecianos van a actuar a nivel intracelular y a nivel extracelular. Los fármacos que actúan, que destruyen el BK que se está multiplicando en la caverna medio extracelular, se conocen como fármacos que tienen acción bactericida. ¿Por qué acción bactericida? Porque están destruyendo BK de multiplicación amplia, porque están destruyendo BK de metabolismo rápido. En cambio, metabolismo activo o rápido, los que destruyen el BK que se multiplica en el macrófago, es en el medio intracelular, se conoce como que tienen acción esterilizante. ¿Por qué? Porque están destruyendo un BK de metabolismo lento. A nivel del macrófago se conoce como BK persistente y a nivel del calcio como BK durmiente. Luego ya, en tercer lugar, tendrán acción de prevención de aparición de resistencia. Estamos viendo en esta diapositiva los lugares donde se va a localizar el BK. En primer término, a nivel intracelular, en el macrófago pulmonar. Aquí el BK es de metabolismo lento, hay una moderada multiplicación. Se conoce, como ya mencioné, como BK de metabolismo lento y BK persistente. A nivel extracelular, en la caverna o en el calcio. En la caverna, aquí el fármaco tiene una acción bactericida. ¿Por qué? Porque el BK es de multiplicación rápida, porque el BK es de metabolismo activo. Y en el calcio hay una escasa multiplicación, son BK de metabolismo bastante lento y son conocidos como BK durmientes o semidurmientes. Y en la fibrosis pulmonar no debe haber multiplicación de este BK. Veamos en detalle. A nivel extracelular, ¿cuáles son los fármacos antitebecianos que van a actuar? Son 4. Rifampicina, expresado o representado por la letra R, isoniazida por la letra H, etambutol como E y estreptomicina como S. Son fármacos que tienen acción bactericida, porque destruyen BK que tiene metabolismo activo. De estos fármacos, todos son bactericidas menos uno, etambutol, que es bacteriostático. ¿Cómo voy a recordar que estos fármacos son los que actúan a nivel de la caverna? Imagínense que ese hueco, esa caverna que está en el pulmón izquierdo de este paciente, sacamos una porción de lomo de res, rico lomo de res con H intermedia, rifampicina, isoniazida, etambutol y estreptomicina. ¿Cuál es la letra más grande? H, isoniazida. Isoniazida es el fármaco antitebeciano que tiene mayor acción bactericida a nivel de la caverna. ¿Cómo actúa la isoniazida? La isoniazida inhibe la síntesis del ácido micólico, ¿dónde? En la pared celular del BK. En el medio intracelular, en el macrófago, actúan 3 fármacos antitebecianos: rifampicina, piracinamida e isoniazida. Todos tienen acción esterilizante.
¿Por qué? Porque destruyen BK de metabolismo lento. Todos son bactericidas. ¿Cuál es la mnemotecnia? Imagínense que el macrófago tiene forma de un RPH, como este. Algunos pueden decir, pero no parece un RPH. Bueno, imagínense que tiene forma de RPH, porque si no, no va a funcionar esta mnemotecnia. En lugar de, tiene forma de RPM, perdón. Y la mnemotecnia es RPH. RPH, R, rifampicina, P, piracinamida y H, isoniazida. ¿Cuál es la letra más grande? P, piracinamida. Piracinamida es, por consiguiente, el fármaco que tiene mayor acción esterilizante. ¿Dónde? A nivel del macrófago. ¿Cómo actúa la piracinamida? Actúa inhibiendo la sintasa 1 de los ácidos grasos del Mycobacterium. A nivel extracelular, en el Casium. Aquí actúan dos fármacos antitebecianos, rifampicina e isoniazida, ambos de acción esterilizante. Rifampicina es bactericida, isoniazida aquí cambia, y esto es pregunta de examen. Isoniazida en el Casium actúa ya no como bactericida, actúa como bacteriostático. ¿Cuál es la mnemotecnia? Rico helado de Casium, RH. ¿Cuál es la letra más grande? R, rifampicina. Rifampicina es el fármaco antitebeciano que tiene mayor acción esterilizante. ¿Dónde? En el Casium. ¿Cómo actúa la rifampicina? Inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, inhibiendo la RNA polimerasa. Cuadro comparativo que nos permite fijar los conceptos que es motivo en esta parte de nuestra conversación. Lo vemos primero en forma horizontal. Fármacos que actúan a nivel intracelular, en macrófago. RPH, rifampicina, piracinamida, isoniazida. Los tres son bactericidas. Los tres tienen acción esterilizante. ¿Cuál es el que tiene mayor acción esterilizante en el macrófago? Piracinamida. En la parte media, en la caverna, los fármacos antitebecianos, ¿cuáles son? RES, rifampicina, isoniazida, etambutol y streptomicina. Todos son bactericidas menos etambutol, que es bacteriostático. Todos tienen acción bactericida. ¿Cuál es el que tiene mayor acción bactericida? Es isoniazida. En el Casium, solamente dos fármacos antitebecianos, rifampicina e isoniazida. Ambos tienen acción esterilizante. Rifampicina es bactericida, isoniazida es bacteriostático. ¿Cuál es el que tiene mayor acción esterilizante? Rifampicina. Si lo vemos en forma vertical, isoniazida actúa tanto en intracelular como en el extracelular. Es bactericida en el macrófago y en la caverna, pero en el Casium va a actuar como bacteriostático. Rifampicina actúa a nivel intracelular y extracelular y siempre será bactericida. Piracinamida, bactericida en el macrófago. Etambutol en la caverna, bacteriostático, y streptomicina únicamente actúa en la caverna y su acción es bactericida y actúa como bactericida. Pregunta del recentado médico del 2012. Respecto a la terapia de tuberculosis pulmonar en adultos, la fase 1. Están preguntando en la fase 1 cuál es la dosis de la isoniazida. Y si queremos repasar en la fase 1, en la primera fase del esquema 1, tenemos 4 drogas, 4 fármacos antitebecianos, siendo el eje isoniazida y rifampicina, y complementados por piracinamida y luego etambutol. Si revisamos la dosis de isoniazida, es de 5 miligramos por kilo día. Para una persona que pesa más de 50 kilos, se dan como dosis máxima 3 tabletas de 100 miligramos, 300 miligramos. Para rifampicina, 10 miligramos por kilo. Para una persona que pesa más de 50 kilos, se da 2 cápsulas de 300 miligramos, es decir, 600 miligramos al día. Etambutol, 20 miligramos por kilo día, se dan 3 tabletas de 400 miligramos. Piracinamida, 25 miligramos kilo día, se dan 3 tabletas de 500 miligramos. La respuesta es la B, 5 miligramos por kilo día.
En niños, en la fase 2 del esquema 1 de tratamiento anti-TBC, ¿cuáles son los fármacos que se usan? En la segunda fase, ya saben, rifampicina e isoniazida, cambiando la dosis de isoniazida que se daba en la primera fase, 5 miligramos por kilo día, se incrementa a 10 a 15 miligramos kilo día, manteniéndose la misma dosis de rifampicina. ¿Cuál es bactericida únicamente a nivel extracelular? ¿Cuáles son los fármacos que actúan a nivel extracelular, a nivel de la caverna? Son 4. Res, ricolomo de res, rifampicina, isoniazida, etambutol y streptomicina. De estos 4, ¿cuál es el único que actúa a nivel extracelular, a nivel de la caverna? Veamos uno por uno. Rifampicina actúa tanto en intracelular como en el extracelular y siempre es bactericida. Isoniazida, en macrófago es bactericida, en la caverna bactericida, pero en el calcium bacteriostático. Etambutol en la caverna bacteriostático y streptomicina actuará solamente en la caverna y tiene acción bactericida, es bactericida. La respuesta es streptomicina. En el tratamiento antituberculoso, la droga que actúa como bacteriostático en el bacilo en reposo y como bactericida de fase de multiplicación rápida. Esto hay que traducirlo. Por eso tenemos que acostumbrar a reconocer cuál es el BK en reposo, cuál es el BK durmiente, semidurmiente, el BK persistente, el BK de multiplicación rápida, el BK de multiplicación lenta, de metabolismo rápido, de metabolismo activo. Tenemos que reconocerlos también de esa forma. La droga que actúa como bacteriostático en el bacilo en reposo. ¿Dónde está el bacilo en reposo? El BK en reposo, en el calcium. También se conoce como durmiente. Y como bactericida de fase de multiplicación rápida. Están hablando de la caverna. Es bacteriostático en el calcium y es bactericida en la caverna. ¿De qué estamos hablando? ¿Rifampicina? No, rifampicina siempre es bactericida. Estamos hablando de isoniazida. El fármaco antituberculoso que actúa mejor en las lesiones casiosas, en el calcio. ¿Cuál es la mnemotecnia para el antituberculoso que actúa, para recordar los fármacos anti-TBC que actúan en el calcium? Es rico helado de calcium, 2 fármacos, rifampicina e isoniazida. ¿Y cuál es la que tiene mayor acción esterilizante? Es rifampicina. Y ahí tienen pues, la respuesta es la E, rifampicina. En este cuadro vamos a pasar a otro punto de este tema, que son los efectos adversos, que son motivo también de varias preguntas. Neuritis óptica, etambutol, como efecto adverso. Hepatotoxicidad, colestasis y también orina de color anaranjado, rifampicina. Neuritis periférica, hepatotoxicidad, isoniazida. A propósito de hepatotoxicidad, si nos preguntan, ¿cuál es el antitebesiano que tiene mayor acción como efecto adverso, mayor hepatotoxicidad? La respuesta es no rifampicina, no isoniazida, es piracinamida. Náuseas, vómitos, es el que con más frecuencia da lugar a la rafa gástrica, con náuseas y con vómitos. Es la piracinamida. También otro efecto secundario es la hiperuricemia. Nefrotoxicidad, estamos hablando de los aminoglucósidos como streptomicina. Esta pregunta recetado médico del 2010. ¿Cuál es la causa por la que está contraindicado el etambutol en menores de 7 años con diagnóstico de tuberculosis infantil? La causa es neuritis óptica. Va a haber alteración de visión de colores, luego disminución de la agudeza visual y es peligrosísimo porque puede llevar a la ceguera. Viendo las distractoras, nefrotoxicidad, aminoglucósidos, igual que ototoxicidad, neuritis periférica, isoniazida y hepatotoxicidad, isoniazida, rifampicina y piracinamida. Es una mujer joven que está con tratamiento farmacológico antitebesiano hace 3 meses y presenta un efecto secundario, disminución de la agudeza visual y pérdida de la discriminación entre color rojo y verde. Estamos hablando de un cuadro de neuritis óptica
¿Y cuál es el agente responsable? Es etambutol. En el tratamiento de la tuberculosis, en un paciente con gota, ¿cuál de los fármacos no se debe indicar? Hemos visto en el cuadro, uno de los cuadros anteriores, que piracinamida es responsable de hiperuricemia. Es por eso que en los pacientes que tienen gota no significa que sea una contraindicación absoluta, que no se les debe dar, que no se les puede dar piracinamida, sino que hay que tener mucho cuidado, que hay una contraindicación relativa. Si no se puede hacer un buen seguimiento, un buen monitoreo del ácido úrico, mejor no dar piracinamida. La respuesta es piracinamida. Tenemos aquí el esquema 1, 2 meses de 4 drogas, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y en los 4 meses siguientes, 2 veces por semana, rifampicina e isoniazida. Si vemos esta diapositiva, en la parte media, veremos que al principio se daban en la primera fase 3 drogas, pero luego, para disminuir el porcentaje de resistencia, es que se agrega etambutol. Algunas novedades en cuanto a los consensos, la actualización de los consensos de manejo de la tuberculosis. El esquema 2 pasó a la historia. Hay nuevas precisiones para el manejo de tuberculosis MDR. Se modifica el esquema estandarizado de TBC-MDR. Se da pautas para el manejo de TBC-XDR. ¿Cuándo está indicado el esquema 1? Está indicado para todo paciente nunca tratado, tenga tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, tenga BK positivo o BK negativo. Para los pacientes que tienen prueba de sensibilidad, se requiere que estén vigentes. ¿Qué significa que estén vigentes? Que tengan menos de 3 meses. Si es pansensible, está indicado el esquema 1. Para los pacientes antes tratados, recuperados por primera vez o abandono recuperado por primera vez, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir una prueba de sensibilidad antes de empezar el tratamiento. Y con el resultado de esa prueba de sensibilidad ya se puede proponer el esquema que le corresponde. Si es resistente, si es pansensible, esquema 1. Si es resistente, tratamiento individualizado de acuerdo al patrón de resistencia. Aquí tenemos otro cambio importante en el manejo, en el esquema de tratamiento antituberculoso, que se puede prolongar la segunda fase por 7 meses. 7 meses con rifampicina y isoniazida 2 veces por semana. ¿En qué casos? ¿Cuándo está indicado esto? En enfermedad pulmonar extensa, con compromiso de más del 50% de un pulmón, de acuerdo a la radiografía tomada al final de la primera fase. También cuando un paciente ha tenido una evolución clínica y radiológica favorable al final de la primera fase, pero permanece con BK positivo. Y si en la prueba de sensibilidad es pansensible, se debe continuar, prolongar por 7 meses la segunda fase. Otra indicación es cuando hay una caverna mayor de 4 centímetros, de acuerdo a la radiografía al final de la segunda fase. ¿Qué hacer con los pacientes multitratados que presentan ya 3 episodios? Segunda recaída o más recaídas, segundo abandono o más. Hay que pedir en este caso la prueba de sensibilidad. Si el último episodio previo fue hace más de 2 años, esquema 1 hasta tener la prueba, el resultado de la prueba de sensibilidad. Si el último episodio previo fue hace menos de 2 años, retratamiento estandarizado para TBC-MDR hasta tener la prueba de sensibilidad. Ciprofloxacino está siendo cambiado por levofloxacino. Es por eso que los neumólogos encargados del PCT nos recomiendan a los clínicos que no indiquemos en los pacientes con neumonía las fluorquinolonas como levofloxacino, porque ahora se está convirtiendo en el eje de las drogas antitebecianas de segunda línea. Se retira el PAS del esquema estandarizado. Los aminoglucósidos y glicopéptidos por vía intramuscular endovenosa en forma diaria durante 2 a 4 meses
y luego 2 a 3 veces por semana hasta tener por lo menos 3 cultivos mensuales negativos consecutivos. Es un paciente joven que está en el esquema 1 y que ha tenido una buena evolución clínica radiológica, pero el BK al final de la primera fase sigue siendo positivo. ¿Qué hay que hacer? Justo lo que hemos visto anteriormente. Hay que continuar, pedir una prueba de sensibilidad. Si es pan sensible, hay que prolongar la segunda fase por 7 meses. Es una indicación que hemos visto. Si hay buena evolución clínica radiológica, pero el BK sigue positivo y es sensible, ¿qué hay que hacer? Prolongar la segunda fase por 7 meses. Esta pregunta es de 2008. La respuesta era continuar el tratamiento y solicitar el cultivo. Pero ahora, con más precisión, ¿cuál sería? La respuesta sería pedir la prueba de sensibilidad y, si es sensible, continuar, prolongar la segunda fase por 7 meses. El esquema de elección para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar en el adulto no tratado previamente es alternativa D: 2 meses isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y la segunda fase 4 meses, 2 veces por semana, rifampicina e isoniazida. Según el Programa Nacional de TBC, a un paciente con tuberculosis activa y antecedente de haber recibido tratamiento completo al corresponde, el esquema número 1, se debe solicitar la prueba de sensibilidad antes de iniciar el tratamiento y con resultados se propondrá el esquema individual que le corresponde. Un paciente con tuberculosis activa y antecedente de haber recibido tratamiento, o sea, es un paciente que ya va por el segundo episodio de tuberculosis. ¿Qué hay que hacer? Solicitar la prueba de sensibilidad antes de iniciar el tratamiento y con resultado, si es sensible, esquema 1, o si es resistente, ya tratamiento individualizado. Y así hemos terminado esta charla, este taller de tuberculosis pulmonar.